Bien, primero que todo, una advertencia para este video. Este video no está hecho ni lo van a soportar las personas que creen en esa doctrina que yo llamo buenahondismo, que consiste en que creen que es mala onda que una persona emita un juicio crítico negativo hacia alguna expresión cultural, artística, social, etcétera. No es para ellos. ¿Por qué? Porque el arte no funciona así. El arte, soy profesor de ello y soy egresado de una carrera en ello, por eso lo menciono. El arte es un objeto que está presto a múltiples interpretaciones y que no obedece únicamente a directrices subjetivas. Sí hay objetividades que debemos alcanzar a través de distintos puntos y discursos. Tampoco este video está hecho para la gente que naturalice las siguientes expresiones artísticas, entre grandes comillas, que estamos por analizar. Tampoco es para personas que crean que está bien este tipo de cosas, que creen que no debe uno criticar este tipo de cosas porque, pues, de todas maneras nos representan a los mexicanos y debemos aplaudirlo porque supuestamente nos están representando y haciendo un desmadre a nivel internacional. Si tú tienes alguna de esas ideologías, te propongo no ver el video porque no te va a agradar y porque no se ajusta a tus parámetros de, perdona, no tengo otra palabra que emplear, pero no se ajusta a tus parámetros de comodidad. Una vez advertido esto, prosigo a decir lo siguiente. Me resulta acuciante ejecutar una crítica sumamente fuerte, ácida, explícita, referente a este tipo de productos culturales que se están volviendo hegemónicos en estos últimos años, se han estado volviendo hegemónicos. Me refiero a todos estos personajes que me parecen de lo más siniestros, lúgubres, aciagos, por buscar muchísimos más sinónimos que de todas maneras van como eufemismos para no decir sujetos de mierda. Perdón la expresión, pero es la verdad. Todo esto de los corridos tumbados, el auge de los corridos y demás, no es, amigos y amigas, sino una estratagema del sistema hegemónico para naturalizar la narcocultura y mimetizarla, fundirla con las narrativas que componen el resto de la cultura, tanto moderna como latinoamericana moderna, ¿vale? Todo este tipo de productos están pensados de manera ya muy prevista para hegemonizar este tipo de narrativas y naturalizarlas dentro de la visión ideológica de las masas. Recordemos que las masas ya han sido analizadas desde hace casi 100 años por teóricos como los de la Escuela de Frankfurt, que estaban sumamente preocupados por cómo es que la cultura se emplea eh, naturalizar, segregar, violentar, controlar, manipular, etcétera. Y este es el más explícito caso que yo he visto hoy en día de manipulación a nivel cultural o desde la cultura. Estoy hablando de todos personajes funestos, Peso Pluma, Junior H, Natanaela, perdonen, ya siempre estoy habituado a decirle Natanaelano en lugar de su nombre real, que son figuras deleznables desde toda perspectiva y que me urge que sobre todo los morritos de entre 15, 12 a 20, 22 años, muchos de edades que muchos de mis alumnos tienen, me urge que ustedes ya tengan una conciencia crítica de lo que está aconteciendo en el nivel macropolítico en relación a este tipo de expresiones. Voy a poner un poco de esta aberración. Miren, yo no soy purista, ahorita lo vamos a decir, pero simplemente no lo soporto y no quiero darles más views, más poder a estos cabrones. Pero bueno, ya ubican, creo que ya están más que familiarizados con las jetas, ¿no? De estos tipos. Bien, como les digo, mi crítica no parte desde el purismo interpretativo del arte. No soy de estos personajes que piensan que solo el rock, el metal y ese tipo de géneros tienen valía. Esto es música, lo es. Tiene valía cultural musical, sí, efectivamente, como le he dicho a varios alumnos, pero es una mierda en términos discursivos, es una putísima porquería por el sistema político, criminal, discursivo, ideológico que hay detrás y por la financiación económica que tienen todos estos sujetos de parte de grupos criminales de lo peor.
¿Por qué es imperativo analizar este tipo de figuras? Porque se están hegemonizando, porque se están internacionalizando. De hecho, ya lo hicieron. A mí me resulta ignominioso que haya pasado eso. Yo considero que el 2017, a finales del 2017, la cultura empezó a sufrir, llámenme purista, pero así lo voy a decir, una degradación monstruosa, sobre todo en términos musicales. Empezaron a hegemonizarse y expandirse narrativas musicales que ahorita omito nombres de otros géneros para que no se me alcen, no me salten sobre la yugular. Pero son narrativas muy pobres, sí son música, sí tienen su valía cultural naturalmente, pero son muy pobres, muy, de un valor muy escueto, y que el gran problema surge cuando se da un sobrereconocimiento, ¿no? De ese tipo de narrativas en comparación a otro tipo de música, otro tipo de expresiones artísticas que sí involucran un verdadero talento y un verdadero esfuerzo por parte ya de los artistas involucrados, ¿no? Todo este fenómeno de la degradación cultural máxima, yo le digo así, empezó, a mi parecer, desde el 2017 con el auge de ciertos géneros que, aunque yo no les profeso una animadversión así, digamos, total, sí los considero en enorme medida una forma de idiotizar a la gente. Y ojo, todos los géneros son susceptibles de esto, no solo estos que estamos mencionando, el rock, el metal, el punk y demás, han sido también empleados por el capitalismo, por distintos sistemas hegemónicos para sus propios beneficios, ¿no? Pero sí es muy acentuado este tipo de expresiones, cómo son empleadas para manipular, ¿no? Pongo un poquito más. A mí estos sonidos me resultan horridos, discúlpenme. Todo bien, no se asusten si Sobre por todo ahí esas me voces, ven güey, no las aguanto. atrás No las de aguanto. varias Y ese camionetas discurso, vienen las y ya fotos sabiendo lo que hay detrás, güey, es empezando otro vomitivo. zampado al mando de un muchacho uniformado, bien Lo equipado, podemos ver, ¿no? El discurso que borracho. manejan, la materialidad exacerbada, Aquí están las camionetas, en caliente prenden la las torretas. superficialidad en su Suena expresión el más radio siempre estulta, bien alerta, que exacerbada. se mueve, que reportan cerca. Bueno, ya no quiero darles más difusión a estos tipos. ¿Por qué me preocupa tanto que estas expresiones se estén dando de manera tan hegemónica? Porque con ello se está naturalizando y apoyando de manera simbólica y material a la narcocultura. Y déjenme decirles, tanto para personas que viven aquí como extranjeros que idealizan también este tipo de narrativas de porquería, que no hay nada encomiable, no hay nada ni en lo más mínimo rescatable respecto a este tipo de narrativas. ¿Sale? No hay nada, absolutamente nada rescatable en eso. ¿Por qué? Porque los grupos que financian y están detrás de estos artistas que están involucrados directamente con esos grupos delictivos, son aquellos que a lo largo de ya 20 años aproximadamente han vulnerado de la forma más oprobiosa a la población mexicana. Hablando ahorita, aterrizándolo en México, ¿no? Que es donde se está dando este auge de regional. Son grupos que han secuestrado, violado y desaparecido mujeres. Son grupos que al día de hoy han ya anulado las operaciones económicas de cientos de miles de negocios en México por la cuota de piso. Son grupos que trafican con nuestros niños, ¿sí? Las mayores redes de pedraste de Latinoamérica se encuentran en México. Son grupos que han asesinado, que se han cooptado con todas las redes políticas del país y nos han conducido a hagan de cuenta que México es un Fallout, como la famosa saga de videojuegos. México es Fallout ya. Todo debido a este tipo de expresiones sociales estultas, oprobiosas, monstruosas. Entonces, a mí no me vengan con que hay algo rescatable en esto, como el idiota de Damon Albarn, que una vez, desde su privilegio de europeíto, que no tiene ni idea de qué putas pasa en el mundo, dijo que el güey de Peso Pluma era admirable porque hablaba como de guerras de bandas, güey, pensando como si esto fuese tipo el gangster rap de Estados Unidos. Déjenme decirles que no tiene ni un puta idea quien diga eso acerca de lo que está pasando en México. En México estamos viviendo una era de terror, o sea, de verdad, sin parangón. Y ahí me molesta mucho que estas narrativas se estén naturalizando. ¿Por qué? Porque están cimentando nuevamente o pavimentando un camino así dorado, ancho, venturoso para todos estos grupos criminales. ¿De dónde surgen todos estos grupitos de regional?
nos los venden siempre, el discurso oficial es que vienen desde abajo, son pobres chavitos que vivieron en la carestía mayor y la chingada, ¿no? Es una falacia que se desmonta con un poco de investigación. Ya ha habido profesores, por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara, de Puebla y de otros institutos que se han dedicado a dilucidar el pasado, el encomiable pasado de figuras como estas de Peso Pluma. Nos dicen que pertenecen a familias pues súper coloridas, ¿no? Muy peculiares, involucradas directamente con grupos delictivos de aquí, con el narco, y que además han estado haciendo, pues, fechorías de lo más variopintas, ¿no? Este tipo, Peso Pluma, vino desde un inicio de una familia ya acomodada, una familia, si no me equivoco, libanesa, que vino a se hizo su éxodo acá a México y encontró riquezas enormes gracias a la nula legislación y regulación que hay en torno a los empresarios y millonarios, ¿no? Aquí en México pueden hacer lo que les plazca. En todas partes, pero en México es así como su paraíso. ¿Por qué surgen estos grupos, muchachos y muchachas? Y es lo que siempre le digo a mis alumnos que tristemente lo ignoran luego. Surgen de la necesidad del capitalismo y del sistema hegemónico de naturalizar las redes de terror, las redes de control simbólico y material que ellos mismos, los Estados Unidos, Europa Occidental, etcétera, implantaron en este caso en México. Todos estos grupos de terror que fabricaron, que premodelaron y luego instauraron en nuestro país para vulnerarlo y controlarlo desde la más explícita violencia, pues tienen que pasar ya a ser oficiales, ¿no? Porque durante muchos años fueron los grupos delictivos, los grupos alternos, los grupos perseguidos, ¿no? Entonces ahora, como están cobrando tanto poder simbólico y más bien tanto poder material, ahora hay que hacerlos simbólicamente válidos, ¿sí? Y es a través de estas narrativas, de la repetición constante de toda esta basura ideológica que la gente va naturalizando todo esto y resulta impensable que en México suceda, porque nosotros lo vivimos en carne propia día a día. Desapariciones, extorsiones, secuestros y demás que han hecho colapsar nuestro sistema político, económico, social y todo lo demás. Entonces, apoyar este tipo de figuras que porque son mexicanos, que porque representan a la cultura, con este discurso capitalista de porque ahorita están logrando millones y pues internacionalmente nos están reconociendo, eso es una mierda ideológica, ¿vale? Luis Althusser, un autor muy interesante, nos habla de lo que son los aparatos ideológicos del Estado. La forma en que la macroestructura en que estamos inscritos nos manipula e instaura distintos mecanismos de manipulación para que aceptemos sus directrices. Una de ellas, y la analiza de mayor profundidad el grupo de Frankfurt, eh, es que la cultura puede ser usada para permear en la mente de los individuos y aceptar y normalizar el status quo. El status quo aquí en México ya es la narcocultura. ¿Por qué? Porque está basada en el capitalismo exacerbado, porque está construida sobre una moral íntegramente materialista y que se pasa por el arco del triunfo, por el culo, todo lo ético, lo humanamente universal. La riqueza nos venden estos discursos, ustedes lo pueden escuchar, bueno, entre distintos tipos de idioteces que dicen. No me muevan que me puedo enojar. Todo el discurso de este tipo de personajes se basa en produce riqueza sin importar qué. La riqueza, lo material, es la primacía en la existencia humana y con tal de adquirirla, tú pásate por los huevos, por los ovarios, todo aquello que represente lo humanamente ético, ¿no? Lo universalmente debido. Todos estos grupos han sido instaurados para naturalizar eso. Y al tú escucha, darles reproducciones, apoyarlos y la chingada, tú les estás dando más poder económico y más poder simbólico. Estás coparticipando en esta gran estructura de manipulación con la cual nos quieren hacer a nosotros también partícipes activos de toda esta naturalización, masificación de las narconarrativas, con tal de que pues ya no ofrezcamos ninguna resistencia y nos parezca esto ya la cultura mexicana válida. Eso es una mierda. Y me da mucha tristeza porque México y Latinoamérica tienen unos exponentes musicales, literarios, artísticos en general, que de verdad no le piden nada a nadie más en el mundo y no tienen ningún puto reconocimiento. Más bien son estos charlatanes, estos pedazos de basura, los cuales están adquiriendo todo el reconocimiento y ustedes, audiencias, tienen gran parte de la responsabilidad porque no cuestionan, porque no están pendientes
de cómo se articula la manipulación a nivel social. Entonces, quiero que hagan un ejercicio, de verdad, chicas, chicos, un ejercicio de solidaridad con su contexto social, porque cada reproducción, cada aplauso, cada qué chingón son esos güeyes que ustedes dan a estos cabrones, es un escupitajo directo hacia los cientos de miles de desaparecidos en México, hacia las madres buscadoras que están desde hace años buscando no ya a sus hijos vivos, sino los cadáveres de sus hijos. Es un escupitajo hacia todos los niños que han sido traficados como mercancías sexuales. Es un escupitajo hacia todos los asesinados que ha traído consigo esta ola de crimen sin parangón en la historia de México. Cobrar conciencia social es un acto revolucionario, chicas y chicos. Entonces, por favor, creen esa conciencia y dejen de apoyar este tipo de expresiones estultas, porque no es solo de que a mí me gusta, yo no estoy coludido con ninguno de esos grupos, pues por ende mi gusto es válido. Así no funciona el criterio estético, así no funciona la interpretación sobre el arte. El arte hay muchísimas veces en que está conectado directamente con la política. Y déjenme decirles que todo este auge de los pinches corriditos y demás mierda es uno de esos ejemplos prístinos, clarísimos, cristalinos, a más no poder, de cómo es que el arte se puede articular con la política. Y aquí sí, no hay medias tintas, no hay sopita tibia de, pues yo nomás lo escucho porque sí y no hay pedo, no afecta en nada. Cada reproducción que tú le das, cada les más poder, se representa más poder para este tipo de élites. Que déjenme decirles, son criaturas que ya no tienen ni siquiera, no tengo ya palabras para describir lo que son. Entonces, es un acto de revolución el empezar a actuar de manera crítica y decir no a este tipo de narrativas, ¿vale? Porque no se vale estar apoyando este tipo de cosas cuando nuestra sociedad y también la de muchos hermanos sudamericanos se encuentra colapsando al borde de la destrucción, puedo decir tal cual, gracias a toda esta bola de crímenes inenarrables. Es momento de cobrar conciencia y que toda esta basura ideológica que te están vendiendo no te salga, no te sea indiferente. Actúa, ten conciencia y empieza a participar de manera crítica en el contexto social en que estás inscrito. De verdad, están apoyando mucho al momento de decir no a este tipo de estructuras narrativas. ¿Sale? Solo una pequeña reflexión que quise hacer desde el análisis del discurso y la literatura, la sociología también, para que por favor cobren un poco de conciencia y al menos este tipo de expresiones hórridas, monstruosas, ustedes no, por favor, participen de ello. ¿Sale? Una pequeña reflexión que espero sirva y que les permita ya pues escoger mejor qué narrativas van a apoyar. Saludos.